El Barça se queda a medias frente a un Betis muy combativo que fue capaz de resistir el asedio azulgrana en la segunda parte. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado y lo que significa este empate en uno de los partidos más importantes de la jornada 30 de la Liga Española. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Fútbol Club Barcelona y Real Betis Balompié han empatado a 1 en Montjuïc, en un partido con muchos alicientes porque ambos conjuntos llegaban en un enorme estado de forma, porque en las últimas semanas ambos equipos estaban dando, pues un nivel espectacular, consiguiendo victorias muy importantes. El Barça para volver a ser líder y meterse o avanzar hasta esa final de la Copa del Rey, mientras que el Real Betis reengancharse a la Champions y avanzar rondas también en la Conference League. Por lo tanto, un partido de nivel, un partido, como os digo, con muchos alicientes, que además, pues a todo eso, a lo que venía ocurriendo con ambos equipos, hay que sumarle, ¿no?, esa derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Valencia, que le daba a los de Hans-Dieter Flick la oportunidad de meterle 6 puntos a su gran rival por este título de Liga. Y la realidad es que al final el resultado ha sido frustrante para un Fútbol Club Barcelona que hoy, pues esta frustración la representa sobre todo esta imagen y también un par de ellas más, en las que ha aparecido un Lamine Yamal que lo ha intentado de todas las formas posibles, pero que hoy no ha tenido un gran día. No sé si el cansancio, no sé si la falta de chispa no sé si alguna también decisión táctica, alguna novedad que podía haber introducido Hans-Dieter Flick o necesitar más socios. Lo que sí está claro es que el Real Betis ha hecho un gran trabajo, dando o demostrando, pues por qué viene sumando tan buenos resultados, porque ahora mismo el equipo tiene tanta confianza, y lo hemos visto sobre todo en una primera parte donde los de Manuel Pellegrini han podido contraatacar, han podido correr y han generado peligro frente a la portería de Szczęsny. Sobre todo esa sensación de que eran capaces de generar ocasiones, aunque finalmente es cierto que no han podido generar tantas como podría haber parecido. Al final, un encuentro que le sirve mucho más al Betis para mantenerse en ese estado de confianza que un Fútbol Club Barcelona, que es cierto que le mete un puntito más en la pelea por la Liga al Real Madrid, yéndose ya hasta los 4 y pues sabiendo que ese duelo, ese clásico de las últimas jornadas va a ser absolutamente crucial. Para el Betis este punto le permite adelantar de momento a un Villarreal que tiene 2 partidos menos y que dentro de unas horas va a jugar en ese duelo importantísimo por la Champions frente al Athletic Club en la Cerámica. Además, los de Marcelino tienen un partido pendiente. El Betis, que continúa con su gran estado de forma y es capaz de resistir frente a un Fútbol Club Barcelona que mejoró mucho en la segunda parte, pero que pues se chocó frente a ese muro del Betis, porque principalmente Lamine Yamal no estuvo tan brillante como en días anteriores, y en mi opinión, también hay que decirlo, le faltaron socios que estuviesen al mismo nivel que el extremo del Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, como siempre, vamos a echarle un vistazo a las alineaciones. Antes, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido entre Fútbol Club Barcelona y Real Betis, quién va a ganar la Liga, el Barça, el Real Madrid, quién se va a meter en Champions, el Betis, el Villarreal, el Athletic, todo me lo podéis dejar abajo y yo, como siempre, encantado os leo y ahí debatimos. Le echamos un vistazo a las alineaciones con un Fútbol Club Barcelona que, pues sabiendo, ¿no?, que tenía un partido importante con esa baja confirmada de Íñigo Martínez, la Champions por delante, pues reservaba algún que otro futbolista. Rafinha, no estaba tampoco en el 11 Fermín en esa zona de la media punta, Íñigo Martínez, como os digo, era baja, y un Betis que también tenía ausencias importantes como las de Isco, como un Jesús Rodríguez que se tenía que quedar en el banquillo, pues sobre todo para dar descanso de cara a ese duelo importantísimo en Conference. Por lo tanto, pues dos equipos que llegaban en un gran estado de forma, y eso también yo creo que les da algo de confianza para poder rotar y para poder cambiar piezas, sabiendo que había partidos muy importantes en los próximos días. La verdad es que desde el inicio del primer tiempo hemos visto un partido abierto, un partido en el que el Betis era capaz de robar y salir con espacios, en el que el Barça también era capaz de llegar a la portería rival. Por lo tanto, un intercambio de golpes que en esos primeros 8 minutos ya nos ha dejado el primer tanto del encuentro, con ese gol de un Gavi que, como siempre, que marca frente al Betis, y creo que ya lo ha hecho en un par de ocasiones, pues demuestra su
bueno, pues su querer por el conjunto verde y blanco, ¿no? Siempre pidiendo perdón por marcar un gol. Los que saben del tema siempre dicen que, bueno, que el Betis, aparte del Barça, es su equipo, y demostrándolo con esa acción en la que el Barça, en una de las pocas, yo creo que en la primera parte, ha podido robar en su presión tras pérdida y generar una ocasión clara a través de esas acciones de robo cuando el equipo rival está saliendo. Robaba Koundé a Lo Celso, la combinación rápida, y Ferran, en uno de sus mejores toques sin duda del partido, de primeras asistía a un Gavi que no se pone nervioso frente a Adrián y que definía al palo contrario engañando al guardameta andaluz. Ponía ese 1-0 en el minuto 8 que, bueno, pues hacía, ¿no?, presagiar que las cosas iban a terminar muy bien para el FC Barcelona, pero no ha podido ser así, porque el Barça, bueno, yo creo que sobre todo se ha equivocado, porque en la primera parte, en mi opinión, en general, ha atacado por banda izquierda mucho más de lo que debía, y el Betis ha logrado que el Barça ataque por la zona, ese sector izquierdo, donde tiene menos capacidad de hacerte daño, ¿no? Valde, sabemos que está haciendo una gran temporada, pero obviamente no es Lamine Yamal, ¿no? O no tiene la capacidad de decidir dentro del área que puede tener Lewandowski, ¿no? Por lo tanto, un Betis muy cerrado, con Antony no siguiendo a Alejandro Valde, sino estando más bien cerrado, muy cerca de Pedri, ayudando a Altimira en el trabajo sobre el canario. Por lo tanto, un Barça que sobre todo estaba atacando por el sector izquierdo, con Valde y con un Ferran Torres que, pese a esa gran asistencia del 1-0, para mí, en los toques que ha dado en la frontal, ha tenido demasiados errores, malos toques, malos intentos de combinación, malos pases, que ha permitido que un Betis lleno de jugadores de calidad, con mucha confianza, como Johnny Cardoso, como Altimira, como Fornals, como Antony, como Lo Celso, bueno, pues pudiesen, a través de esas recuperaciones, de esos robos, pese a estar cerca de su área, salir dando uno o dos primeros toques o uno o dos primeros pases que son siempre clave para superar esa presión tras pérdida, y a partir de ahí comenzar a poder salir, comenzar a poder jugar en campo rival, y comenzar también a sumar algún acercamiento, como bueno, pues uno de Antony, ¿no?, que ha terminado en una acción de córner, muy listo el brasileño, hasta que ha llegado ese centro de Lo Celso al primer palo, y Nathan, que se imponía a un Araujo que estaba cuerpeando con él, pero que no ha podido molestar lo suficiente como para impedir que Nathan marcase con un gran cabezazo, poniendo en ese minuto 17 el 1-1 que pues devolvía completamente al partido al conjunto de Manuel Pellegrini, para reforzar aún más el plan, para reforzar aún más el gran trabajo que viene haciendo y los grandes resultados que viene cosechando el conjunto verde y blanco en las últimas semanas, ¿no? Marcaba el Betis, y ese partido que mantenía, ese partido de intercambio, de un Barça que no era capaz de recuperar rápido el balón cuando lo perdía, un Barça que no era preciso por dentro, porque Lewandowski y Ferran no estaban bien en los apoyos, en las combinaciones, por izquierda demasiados ataques de Alejandro Valde que en algunas ocasiones no terminaban en nada, y yo creo que entrando menos en juego de lo habitual, mucho menos en juego de lo habitual, Lamine Yamal, por una mezcla de varias situaciones, entre ellas que, bueno, cuando no juegan Íñigo Martínez y Cubarsí, el Barça ataca claramente peor, porque no hay cambios de orientación de Íñigo a Lamine Yamal, no hay esos pases filtrados de Cubarsí, Pedri tiene que bajar más a la base a recibir más cerca, por lo tanto los rivales pueden estar más pegados a él. Frenkie de Jong, bueno, pues no tiene esa misión en este Barça de ser ese director de juego, por lo tanto todo pasa a través de Pedri, y Pedri tiene que intervenir un poquito más atrás y en situaciones de menos calidad, ¿no? Por lo tanto, le costaba al canario hacerse con el mando del encuentro, y el Betis estaba cómodo porque estaba pudiendo salir, estaba pudiendo contraatacar, principalmente porque robaba en zona del centro, cerca de su frontal, y con esa asociación entre sus centrocampistas, Johnny Cardoso, Altimira y Lo Celso principalmente, lograban encontrar a un Antony que no ha dejado de tirar carreras, de medirse frente a Cubarsí, porque Alejandro Valde estaba muy arriba, porque Pedri estaba muy arriba, porque Ferran también esperaba muy arriba, y por lo tanto era el canterano del Barça que tenía que medirse en algunas acciones a un Antony, que es cierto que no ha podido regatearle directamente, pero que sí ganaba metros y sí generaba esas acciones, por ejemplo, de saque de banda cerca del área rival, o algún córner como en el que ha terminado la acción del 1-1. Pese a ello, pese a los problemas que estaba teniendo el Barça, ha tenido una ocasión muy clara Ferran Torres, un centro
de Alejandro Valde desde línea de fondo, dentro del área, y el centro al primer palo que el valenciano no podía rematar nada bien con su pierna zurda. Parece que le sorprende, no está del todo bien colocado y el balón le pega a él en vez de él rematar el balón. Por lo tanto, ocasión clarísima dentro del área pequeña, prácticamente que se iba al limbo para un FC Barcelona al que le estaba costando, que no estaba siendo superior en el juego, tampoco estaba generando grandes ocasiones, pero que sí ha tenido esa antes del descanso en el minuto 30 como para haberse podido marchar por delante en el marcador. No ha sido así. El que tenía que ajustar más cosas al descanso para mí era Flick, y la realidad es que hemos visto una clarísima mejora del conjunto azulgrana en el segundo tiempo, sobre todo porque el Barça, bueno, pues se ha dedicado a buscar constantemente la asociación entre Pedri y Lamine Yamal. Pedri llevándole el balón de izquierda a derecha al bueno de Lamine para que, bueno, pues el extremo del Barça fuese capaz de dominar, de comenzar a aparecer mucho más de lo que lo había hecho en los primeros 45 minutos. El Barça perdía el balón mucho más arriba, en situaciones mejores podía aplicar esa presión tras pérdida tan bueno, de nuevo con Pedri siendo fundamental en esas recuperaciones. Es el centrocampista de la liga que más recuperaciones en campo rival ha hecho hasta el momento, ha vuelto a brillar en esa faceta. Frenkie a mí no me ha gustado nada, en algunas ocasiones precipitándose mucho e intentando robar balones por desesperación, por decirlo así, en vez de quedarse con el suyo, intentando robos de balón muy difíciles, y eso le daba salida a un Betis que ha comenzado a sufrir claramente en ese segundo tiempo, con esa sensación de asedio, porque ya en el minuto 55 Jules Koundé ha tenido, después de un pase de Pedri, bueno, pues una acción parecida a la que ha tenido Gavi en la primera parte para marcar el 2-1. Recortaba Jules Koundé frente a esa estirada de Nathan, pero con la zurda al francés, que no podía batir a un Adrián que se mantenía muy bien colocado, con las manos abiertas, y detenía ese disparo del bueno de Jules Koundé, en la que ha sido clarísimamente la mejor ocasión del Barça en la segunda parte. Un Barça que ha tenido el control total en esos segundos 45 minutos, salvo los últimos, bueno, pues entre el 87, 92, algo así, que ha habido un par de acercamientos del Betis, un par de disparos. La realidad es que más allá de esos últimos minutos del partido, el Barça ha podido someter a un Betis que ha tenido que ir cambiando piezas, que ha tenido que ir introduciendo novedades, William Carballo, más tarde Jesús Rodríguez, más tarde también Bakambu, intentando meter refresco, porque, bueno, pues el conjunto verde y blanco no era capaz de salir, ya no era capaz de asociarse, no era capaz de sumar 3-4 pases que le permitiesen, bueno, pues sorprender con algo de espacio a un FC Barcelona que se ha hecho con el dominio total del partido, pero que, bueno, pues ha dejado, ¿no?, de atacar por banda izquierda, ha dejado de atacar por el centro, que lo ha centrado todo en un Lamine Yamal que se ha echado el equipo a la espalda, que lo ha intentado, pero que bueno, pues estaba muy marcado en el día de hoy, con muchísimos jugadores prácticamente encima de él, con muy poquitos socios, muy poquitos desmarques, muy poquitos jugadores que le abriesen un espacio más allá de Koundé. A mí me han faltado minutos de un Fermín que ha entrado en el minuto 75, creo que ya en el 60 o 65 como mucho, el mediapunta andaluz Fermín tenía que haber entrado. Creo que Lamine Yamal lo ha echado bastante de menos, ha echado bastante esa figura, bastante de menos esa figura del mediapunta, que no solo puede girarse por dentro, sino que es capaz de generar algo por sí mismo, de tirar también algún buen desmarque. Creo que el Betis en algunas situaciones ha estado cómodo cerrándose completamente sobre Lamine Yamal y mandando 2, 3, 4 jugadores en algunas situaciones, incluso sobre un Lamine al que bueno, pues le ha faltado un puntito de chispa, y también le han faltado para mí claramente socios, tengo que decirlo así. La realidad es que el Barça al final se ha terminado bueno, pues frustrando, pese a que para mí la entrada de Fermín le ha dado algo diferente, porque, bueno, pues el chaval ha llegado hasta 2-3 ocasiones a línea de fondo, ha tenido una acción clara que se ha marchado de Nathan, si no recuerdo mal, y el centro atrás no ha sido del todo bueno, ha tocado en un jugador verde y blanco. Después del remate de Lamine no ha terminado encontrando a un Robert Lewandowski, que se ha quedado también bastante corto en el día de hoy, porque no ha tenido peso en el área y porque además, bueno, pues no ha tenido conexión con sus compañeros cerca de la frontal para combinar, para hacer
alguna acción de pared incluso. El Betis, con un gran nivel defensivo, con un Marc Bartra que ha vuelto a destacar y con un Nathan que ha marcado el tanto del 1-1, fue capaz de resistir el asedio en la segunda parte de un Barça que controló esos segundos 45 minutos, pero al que le faltó un puntito de genialidad de Lamine Yamal para terminar llevándose 3 puntos que hubiesen sido un golpe importante sobre la mesa de cara a ganarle el título de la Liga al Real Madrid. Todo queda abierto, eso sí, el Barça tiene ya ventaja de 2 encuentros frente a los de Carlo Ancelotti. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.